Bienvenidos al primer curso sobre iniciación al modelado para videojuegos en baja poligonación con Win3D. Este es el tutorial 0, ya que es el de configuración de Win3D y aún no empezaremos a trabajar, pero conoceremos todos los puntos que tenemos que configurar antes de comenzar. Una vez tengamos instalado el Win3D, nosotros trabajaremos con la versión 0.9835, que por ahora es una versión de desarrollo, pero no da ningún fallo y funciona perfectamente, con opciones avanzadas que seguramente utilizaremos más adelante. Abrimos Win3D y primero se nos presenta una pantalla con una ventana de geometría. Esta ventana la podemos modificar de tamaño utilizando el, el cuadro de la esquina inferior derecha, o también podemos utilizar la barra superior. Dándole al botón derecho se nos abre el menú de opciones donde podemos fijar en ambos lados, horizontal o vertical. También podemos darle un tamaño a mano o ocultar la barra de tareas. Como veis, las opciones son fáciles y muy visuales. El tamaño, si lo ponemos a mano, corresponde a lo que es el área de trabajo, sin contar menús ni barra de herramientas, solo la que es la superficie 3D. Después tenemos en las ventanas dos tipos de tablas que nos harán mucha falta a la hora de trabajar. Una es el online, que es donde estarán los materiales que creemos y las texturas, y otra de ellas es la Geometry Graph, en la cual aparecerán lo que son los grupos de malla y las luces que coloquemos en el escenario. Lo ideal es componerse más o menos un entorno de trabajo ajustando las ventanas para que no tengamos ningún problema en movernos después, y así sería un espacio de trabajo básico en Win3D con una simple ventana de geometría. Aparte tenemos otras opciones como la paleta, que vendría a ser una herramienta para colorear por vértices los modelos en 3D, que a veces va bien para colorearlos para tener una visualización previa cómo quedarían los colores antes del texturizado o durante el modelado. También tenemos la consola, que generalmente solo se usa para cuando es en modo render con algún programa como Jeffrey o Toxic, en la cual nos va dando los datos del progreso del render. Y después también tenemos la opción de una nueva ventana de geometría, en la cual podemos tener una visión independiente a la otra ventana principal, aunque esta normalmente no será utilizada, ya que con una simple ventana, como veréis durante el tutorial, Win3D es suficientemente capaz para poder trabajar. Una vez tengamos ya nuestro escritorio configurado con nuestras ventanas, el siguiente paso es pasarse a editar en las preferencias. En generales encontraremos los tamaños de los vértices seleccionados, los colores de estas mismas, de los edges, del fondo. Eh, estos colores y estas formas eh, en principio se dejarán como están. Lo único que yo mejor sugeriría es que los colores de los vértices deseleccionados, o sea, de los edges, de los alambres señalados o deseleccionados, a veces son muy parecidos al del color normal, o el color negro es difícil de ver en la pantalla. Entonces, picando en el cuadro del color,
podemos modificar, y yo recomendaría que utilicemos 0.25 en rojo y 0.25 en azul, para tener un tono de lila, el cual va muy bien para poderlo ver, pero no llama demasiado la atención para no despistarnos a la hora de tener una textura aplicada o cualquier cosa por el estilo. Y para los hard edges son lo que llamaban en otros lados, son líneas de small groups, de grupos de suavizado, que normalmente el color verde que trae es muy parecido al de cuando son caras deseleccionadas. Entonces, lo ideal es también utilizar un color como el de antes, un poquito más claro, el 0,5 y 0,5 en azul, dejando el verde en 0,0. Después pasaríamos a la cámara. La cámara tenemos la opción de 1, 2 o 3 botones, y que según los botones cambia nuestra configuración, que aparecería en la barra inferior de Win3D, como es la configuración de teclas, recordando que los nombres de los botones izquierdo y botón derecho pues están en inglés. Después tenemos el Camera Mode, que es para los controles de mover la cámara y tal. Tenemos varias opciones como Blender o Max o Maya, que a algunos les iría bien, pero yo recomiendo que inicialmente se utilice el Mirai, ya que es en lo que está basado Win3D y es en lo que mayormente está optimizado. El Pan Speed es para la velocidad de los cursores del teclado, para mover la cámara para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. A veces con 25 resulta que es un poco lenta la velocidad, y lo ideal es subirlo a 75 o más para tener un control más rápido. Si necesita un poco de precisión para algún movimiento, pues se puede volver a editar en tiempo real sin tener que abrir y cerrar otra vez el Win3D. En las opciones avanzadas, el único punto que resaltaría son los menús avanzados, ya que nos da la opción de que poder utilizar el botón derecho para activar opciones en el menú que normalmente no tendríamos. Como ya lo veréis después, que es muy utilizado las opciones avanzadas. Después en el menú de interfaz, pues en principio no tenemos mucho, porque los idiomas aún no nos encontramos en español, y lo único que recomendaría yo mejor es si alguien tiene una resolución muy grande y no ve bien, o sea, y lo ocupan demasiado trozo las letras, como en este caso del video tutorial, pues podemos cambiar la resolución a una un poco más inferior, ganando un poco más de espacio. No lo haremos porque aquí lo importante es que veáis bien la pantalla. Y en avanzados pues tenemos la opción de autograbado, que yo desactivaré, y los niveles de hundo, que pues que normalmente está a 32, para echar atrás 32 pasos que hayamos modificado. A mí pues me resultan pocos porque me equivoco mucho, y lo subo a 64. Ya tenemos las opciones configuradas en preferencias, y lo único que nos faltaría para terminar la configuración es en los plugins. Tenemos el Tour Edge, que es para cuando tenemos un quad que está unido o cortado con un edge, con una arista, de lado a lado, podemos cambiar la orientación de esta arista, que a veces es más fácil seleccionar esa arista y hacer un Tour Edge que borrarla y crear una nueva. Así que activaremos la opción en Tour Edge normal, y ya lo tenemos. Y en principio ya tendremos un Win3D perfectamente configurado para empezar a trabajar.